sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Buena tarde, amable audiencia que nos sintoniza, Dios los bendiga. Les saluda David Ramírez. Radio Heraldos agradece el espacio que nos da para llegar a usted con los comentarios de la palabra del Señor, la Santa Biblia. Pedimos al Padre Celestial que bendiga su vida con su palabra, que la palabra en este momento presentada para usted en el nombre de Jesús traiga edificación a su vida espiritual, traiga certeza en el conocimiento de la palabra del Señor, traiga firmeza espiritual, que su vida sea edificada por Cristo Jesús, que represente luz, que represente la claridad, que represente revelación, que represente el conocimiento que necesitamos, el conocer a Dios, cómo es, cómo actúa, cómo es Él, qué quiere de nosotros. En el nombre de Jesucristo esperamos que este objetivo sea cumplido con esta transmisión. Estamos comentando la palabra del Señor de acuerdo al plan de lectura diaria sugerida en la casa de oración Heraldos del Reino. Estamos sugiriendo leer un capítulo diario, que esto no nos lleva más de 5 minutos, ir avanzando día a día, mínimo con un capítulo diario. La semana pasada, de domingo a sábado, concluimos con los comentarios del capítulo 37, que habla de el valle de los huesos secos. Y yo quisiera comentar aquí que independientemente que esa profecía se cumplió en el pueblo de Israel en su momento, hoy toma vigencia en este tiempo. Hay un gran valle de huesos secos. La humanidad necesita una palabra de vida, una palabra de esperanza. Sobre todo esperanza de vida, no solo aquí, de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, sino que esa palabra también sea transformadora en palabras de vida eterna. Amado oyente, Dios tome tu vida y la mía para ser portadores de su gracia y de su amor. Bien, quisiera saludar en esta tarde a José David, que nos ayuda en los controles técnicos. Buenas tardes, José David, Dios te bendiga. Buenas tardes, mucho gusto. Ceci, mi hija Ceci, Dios te bendiga, Ceci, por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes a todos ustedes. Y también agradezco la compañía de mi esposa y de su apoyo para esta transmisión. Dios te bendiga, Eli, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos en este momento. Nos sentimos agradecidos con el Señor porque nos permite estar un día más delante de su presencia y sobre todo reunidos en familia comentando las riquezas que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Bien dice su palabra
que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que como familia nos mantiene unidos, nos alimenta. Y damos la gloria a Dios en este día, porque hoy todos estamos celebrando a los papás. En especial, yo no tengo un padre humano porque ya falleció, pero tengo un Padre que es mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, porque Él me ha escogido y le plació que yo fuera su hija. Y hoy quiero darle la gloria a Dios también por la vida de cada uno de los papás que nos escuchan, de aquellos que cada día se levantan, se esfuerzan por ser ese ejemplo que modela a Dios en la vida de sus hijos e hijas. Gracias, papás, por todos los trabajos que llevan todos los días, porque se levantan muy de temprano y se acuestan también muy tarde, viendo a su familia, trabajando, llevando el sustento diario. Que Dios bendiga sus fuerzas, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y les dé salud. Y en esta hora, ¿verdad?, le damos gracias a Dios porque Él les ha escogido a ustedes. A Dios le ha placido que ustedes sean el modelo de Dios en esta tierra, para la familia y para aquellos que no lo conocen. También a Dios le ha placido que ustedes sean los que lleven la semilla y engendren esa vida que dará fruto en el reino del Señor. Deseo de mi corazón que así como Dios ha bendecido a sus hijos naturales, Dios bendiga también a los hijos espirituales, porque cada uno de ustedes lleva un líder y un guerrero dentro de ellos. Y en esta hora le damos gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. Quiero con mi canto a ese hombre celebrar, que en alegrías y tristezas su amor me ha sabido dar. Hoy surcan en su frente años que no volverán, su piel se ha marchitado en su largo caminar. De plata su cabello el tiempo lo pintó, soy el espejo de su rostro, así lo quiso Dios. A su lado he aprendido lo que es el bien y el mal. Ha luchado contra el mundo por mi felicidad. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi Padre, mi alegría, lo quiero y lo querré toda mi vida. Si un día nuestros caminos se llegan a separar, aún en la distancia a mi lado tú estarás, pues llevo tu semilla dentro de mi corazón. Dios te bendiga, Padre, para ti esta canción. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi Padre, mi alegría, lo
quiero y lo querré toda mi vida. Tú eres mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Tú eres mi padre, mi alegría. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Hemos escuchado en la voz de Manuel Bonilla esta preciosa alabanza a mi Padre, para felicitar a todos los padres que nos escuchan en este día que están celebrando precisamente el Día del Padre. Regresamos a nuestros comentarios y continuaré diciendo que esta semana hemos estado leyendo los capítulos 38 al 44 de Ezequiel. Y de paso yo quisiera mencionar que el libro de Ezequiel forma parte de un conjunto de libros en la Biblia, clasificado como profetas mayores. Se les llama profetas mayores por su extensión de contenido literal, por su volumen escrito. Es decir, son libros que tienen muchos capítulos o que sus capítulos son de gran extensión, en comparación con los que serían los profetas menores, y desde ese punto de vista los profetas menores tendrían menos capítulos y menos extensión literal, menos contenido escrito. Y dentro de los profetas mayores, la mayoría de los estudiosos de la Biblia han clasificado al libro que hoy leemos, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel y Lamentaciones, 5 libros que se consideran los profetas mayores, y los profetas menores, los de menor contenido literal, serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 libros de profetas y que se les consideran profetas menores. Muy bien, seguimos con los comentarios al libro de Ezequiel, que por cierto lo terminaremos de leer, primero Dios, en el transcurso de esta semana. Hoy iniciamos con el capítulo 38 y en este se habla proféticamente acerca de un personaje o una entidad nombrada aquí en la Biblia como Gog y de un lugar nombrado como Magog. Estamos considerando que para los días finales se levantará un enemigo del pueblo de Dios para atacarlo. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo físico, siempre ha tenido enemigos, como al igual lo tiene el Israel espiritual, que es la iglesia del Señor en todo el mundo. Solo que esta vez se levantará un enemigo final para ese Israel físico, el Israel literal. Puede ser una nación o un conjunto de naciones. Más bien nos inclinamos a considerar que es un grupo de naciones porque así lo establece la propia Biblia, como lo iremos mencionando más adelante. Estos pueblos, estas naciones, tratarán de acabar con el pueblo de Dios, ya sea por ellos mismos, por ser el pueblo de Israel, o por sus vastos recursos naturales, por sus riquezas que hay en ese país. En el capítulo 38 de Ezequiel podemos encontrar desde los primeros versículos que nombra a un príncipe de las naciones, el cual su nombre es Gog, y dice que también es príncipe de Mesec y Tubal. En los versículos posteriores podemos encontrar un personaje llamado Gomer, y podemos encontrar más nombres que, si recordamos el versículo 10 el capítulo 10 de Génesis, son los descendientes de Jafet, el hijo de Noé. Muchos historiadores han investigado qué ha sido la distribución de los hijos de Noé, hacia dónde se dirigieron los habitantes, los descendientes de Cam, los descendientes de Sem y los descendientes de Jafet, y han llegado a la conclusión que hoy en día
Si comparamos el mapa de aquel entonces con el actual, los descendientes de Jafet se han distribuido y han posicionado de las tierras que hoy pertenecen a las potencias mundiales. Estamos encontrando en la profecía que muchos pueblos de las potencias mundiales se levantarán en un futuro para hacerle guerra a Israel, y que muchos pueblos como Sabá, Dedán, Tarsis tendrán alianza con ellos por otros beneficios, por beneficio de protección, por asegurar su identidad como nación o por asegurar un bien comercial. Y atacarán a la ciudad de Israel. Esta será la última guerra antes de que entre la paz. Amén. Como tú decías, Ceci, en este capítulo podemos entender que Dios está hablando al profeta Ezequiel. Viene sobre él y lo toma y le dice primeramente que dé una profecía en contra de Gog, que es un personaje que en la actualidad, como tú mencionabas, aunque hay muchos escritores, no se pueden poner de acuerdo quién es ese personaje Gog, y sobre todo sobre la tierra de Magog, que se entiende que es el territorio que domina Gog. Entonces, en esta profecía se nos hace ver que este Gog va a subir, como que Dios lo ha hablado, lo ha llamado para que venga y reúna a muchos pueblos de la tierra, todos en contra del pueblo de Israel. Podemos ver que aquí se mencionan varios personajes que en la antigüedad eran países que tenían comercio con Israel y que tenían hasta cierto punto alianzas con el pueblo de Dios. Sin embargo, también se mencionan nuevos pueblos que en el Antiguo Testamento no leemos de ellos. Esto quiere decir que pelearán contra Israel los pueblos antiguos y nuevos pueblos que se han de crear para hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de toda esa guerra, dice la palabra del Señor en Ezequiel, hay una parte en Ezequiel 38 donde menciona que va a subir Gog como una tempestad. ¿Qué significa? Que va a subir con estruendo, con violencia, con fuerza. Sin embargo, Gog no va a poder destruir al pueblo del Señor. También podemos leer aquí que dice que subirá un pensamiento a su corazón. Entonces, si Dios manda a Ezequiel a dar la profecía de que subirá Gog contra el pueblo de Israel, esto no quiere decir que Dios mismo está llamando a Gog a pelear contra el pueblo de Israel, sino antes bien que los pensamientos ocultos de ese personaje llamado Gog van a salir a la luz, y sus malos pensamientos van a hacer que él se una con otros pueblos que buscarán su alianza, como decías tú, Ceci, su protección, y van a querer destruir al pueblo del Señor. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Santiago 1:13 que nadie puede decir que es tentado por Dios. Entonces, Dios no llama a Gog a pelear y a tentarlo para que se levante en contra de su propio pueblo, sino son los pensamientos de Gog los que van a salir a la luz. Pero en medio de todas esas circunstancias nos podemos dar cuenta que aunque haya un pueblo o una reunión de pueblos que se levanta en contra del Señor, Dios tiene un plan perfecto para que el pueblo de Dios pueda ser levantado y llevado en la victoria. El versículo 16 del capítulo 38 es donde se especifica que Gog se levantará como una tempestad. Sí, usa el término muchos pueblos contigo, aquí leyendo en la versión Latinoamérica. Verso 6 dice muchos pueblos contigo, refiriéndose a Gog. Entonces es una alianza de muchos pueblos que vendrán a atacar a Israel, y esta alianza y el armamento que traerán hará que ellos sientan toda la seguridad de vencer al pueblo de Dios. El versículo 8 del capítulo 38 señala que la profecía es para después de muchos siglos, después de muchos años, y habla que será para cuando Israel haya sido reunido nuevamente entre todas las naciones de donde actualmente están dispersados. Será un tiempo donde Israel estará en paz,
Pero nosotros sabemos que ese periodo de paz es simulado, es falso, lo que nos ubica en el periodo del tiempo del anticristo, es decir, lo que conocemos como el periodo de la gran tribulación. Concretamente en sus primeros 3 años y medio, que se caracterizan por una aparente paz. Y en el versículo 9 de este mismo capítulo 38 dice que es en ese entonces cuando llegará Gog con sus numerosos pueblos que lo acompañan y cubrirán el país de Israel como un huracán, como lo hacen las nubes de un huracán. Y aquí quisiéramos también comentar que cada vez que en la Biblia nosotros leemos que se levanta una tempestad, que viene una tempestad, esto nos habla de situaciones críticas, situaciones graves, problemas a nivel ciudad, a nivel país o a nivel mundial. Así lo estuvimos viendo en el libro anterior que estuvimos leyendo en Jeremías, y repetidas veces encontramos que para el pueblo de Judá y de Jerusalén vendría una gran tempestad, y era el castigo de Dios y su culminación con el cautiverio. Entonces, de paso mencionar que cada vez que leemos tempestad en la Biblia está hablando de serios problemas. En el versículo 16 el versículo 16 nos deja claro que Dios quiere manifestar su santidad y establecer el amor de Dios en los corazones de los hijos de su pueblo. Y ya en el versículo 21 dice que Dios hará que entre el ejército enemigo y que se ataquen unos a otros, entre ellos, entre el mismo pueblo enemigo. Este es un principio que funciona en el reino del Señor. Desde que iniciamos la lectura en el libro de Génesis y a lo largo de todos los capítulos que hemos leído y de los libros que hemos estudiado hasta el día de hoy, hemos encontrado que cada vez que el enemigo del pueblo de Dios se prepara para ir en batalla en contra de él, cuando el pueblo de Dios está en la obediencia, cuando el pueblo de Dios busca al Señor, busca de Él su ayuda, Dios hace que el enemigo se confunda, hace que el enemigo se ataque entre ellos mismos y termina siendo la victoria para el pueblo de Dios. Y en esta ocasión así sucederá. Y por si eso fuera poco, Dios mismo va a hacer que del cielo caiga granizo, fuego y azufre. Él hará que caiga este granizo en esa región, en ese tiempo, en ese lugar. Esto está muy de acuerdo con lo que dice Apocalipsis en el capítulo 16, los versículos 15 y 16, que dice que llegará del cielo a llover un granizo del peso de un talento, es a más de 30 kilos, aproximadamente 40 kilos. Es una gran destrucción, es la ira, es el cáliz de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios que será derramada en ese tiempo. Muy bien, como tú decías, en este capítulo 38 nos habla acerca de Gog, príncipe de Magog, y entonces nos dice que este príncipe subirá en contra del pueblo de Israel, como venimos diciendo, y él subirá y se reunirá con muchos pueblos. De la lectura podemos entender como si Dios fuera el que llamara a Magog en contra del pueblo de Israel. La Biblia dice que él lo incitará. ¿Por qué? Porque el pensamiento en su corazón ya ha iniciado hacia el mal, hacia desear el mal del pueblo de Israel. Pero también nos dice que en medio de toda esa batalla, el Señor se levantará contra su a favor de su pueblo, contra su enemigo. Entonces podemos ver que aunque en la vida diaria como cristianos haya pueblos, haya personas que se levantan y se reúnen en contra de nosotros, el Señor mismo se levanta para hacer algo a favor de nosotros. Así que, amado, amada, yo te invito a que si te sientes que estás siendo rodeado por algo, por alguien, que tu vida está siendo pasada por un momento de dificultad, no te desanimes. Se podrán reunir contra ti muchas personas, muchas situaciones difíciles, pero en medio de todo eso, la mano del Señor va a estar a tu favor. Así como dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hemos estado diciendo, gracias Eli, hemos estado diciendo que este tiempo
muy probablemente sea para el tiempo de la manifestación del anticristo, la gran tribulación. La Biblia nos señala que son 7 años divididos en 2 etapas. 3 años y medio de aparente solución, de aparente seguridad, de aparente paz, de un gobierno mundial, pero después de esos 3 años y medio se revelará y se manifestará en contra de todo lo que sea, lo que se llame el Dios verdadero. Estos 7 años se empiezan a contar a partir de que el pueblo del Señor sea levantado, porque todo cristiano, todo aquel que ha creído en el Señor y obedece su palabra, espera 2 momentos. Uno, que dejemos de estar en esta tierra, que vayamos a descansar y esperemos al Señor cuando Él nos resucite. Ese es un momento, pero el otro momento es para los que estemos vivos. Cuando sea el cumplimiento de la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que los que estemos vivos seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con Él, y se van a llevar a cabo lo que la Biblia menciona como las bodas del Cordero. En el cielo, 7 años celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra 7 años de gran tribulación. Es ese periodo de tiempo en el cual se estará realizando todo lo que estamos comentando en este momento. Y nosotros creemos por qué no vamos a estar allí. Porque esto es algo similar a lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Debido al gran pecado que había cometido la humanidad, que había llegado al colmo de Dios, Dios traía destrucción a esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero allí estaba Lot, que era sobrino de Abraham. Y Abraham, recordemos que fue llamado el amigo de Dios y el padre de la fe. Entonces Dios le comunicó a Abraham lo que venía para Sodoma y Gomorra. Y en ese momento Abraham intercede por Sodoma, termina intercediendo por su familia, porque comienza diciendo: Señor, ¿tú vas a castigar juntamente al justo con el impío? Y el Señor le dice que no. Él no puede castigar por igual al que ha obedecido a Dios que al que se ha rebelado contra él. Y Abraham dice: si hubieran 50 justos en ese lugar, perdona la ciudad. A lo que Dios contesta que no hay 50 justos. Nosotros conocemos la historia y sabemos que Abraham termina diciendo: si hubieran 10, a lo cual el Señor contesta: no hay 10. Sin embargo, Dios provee la salvación para el sobrino y la familia de Abraham, para el sobrino de Abraham, Lot y su familia. Envía ángeles a rescatar a Lot con su familia. Hoy nosotros tenemos alguien que intercede por nosotros, y es Jesucristo. Y Él mismo vendrá a buscar a su pueblo. No podemos sufrir igual que lo que le toca o lo que le espera a aquellos que no han querido aceptar al Señor, que lo han rechazado y que se han rebelado contra Dios. Es por eso que estamos mencionando que nosotros no estaremos allí en ese tiempo. Gloria al Señor. Con esto terminamos los comentarios al capítulo 38, iniciamos el capítulo 39 y vemos que en este capítulo Dios sigue hablando acerca de Gog, que ya dijimos es un conjunto de naciones. Dios sigue describiendo lo que le sucederá a Gog y cómo está preparando su final por su intervención divina. En los primeros versículos de este capítulo, encontramos que el Señor dice que derribará de su mano izquierda su arco y dejará caer de su mano derecha sus flechas. Cuando nosotros hablamos de utilizar el arco con la mano izquierda, hacemos referencia a que la persona está usando un arco zurdo. La mayoría de las personas zurdas en este mundo han sido personas que han llevado la victoria. Quien es zurdo, hay más probabilidad de ganar en una pelea que el resto de las personas, por lo que este personaje Gog será alguien que podrá confiar de su fuerza, podrá confiar de su propia fuerza para poder
vencer o tener victoria de la pelea que se vaya a llevar contra Israel. Sin embargo, el Señor va a ser quien se va a manifestar, y aun cuando se crea una probabilidad súper alta de poder ganar la batalla, realmente eso no será así. No será por la fuerza de Gog que piense él que va a ganar, sino al contrario, el Señor saldrá a defender a su pueblo e incluso lo derribará a él, derribará la fuerza o lo que él utilice para atacar al pueblo de Israel, en lo que él confía, y así como a él, a las personas que con él venían. Amén, como tú mismo dices, Ceci. En el capítulo 38 seguimos escuchando la profecía que Dios le da al profeta Ezequiel acerca del destino final de Gog y cómo va a ser lo que está sucediendo. Y esto pasa en el 39. En este capítulo podemos ver que el profeta Ezequiel habla y dice que Dios está en contra de Magog porque él atacó el nombre de Dios. Entonces, por mucho que Magog se haya preparado y tenga la capacidad de todos los guerreros y todas las armas y los hombres a favor suyo en contra del pueblo de Israel, es Dios mismo el que se va a levantar a favor de su pueblo, es Dios el que va a pelear la batalla. De la lectura que hemos tenido en los libros anteriores hemos visto que muchas veces se han levantado pueblos y naciones en contra de Israel, y cuando Israel sale al campo de batalla, los mismos enemigos se han vuelto en contra de los enemigos. Esto es algo que solo puede pasarle al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está guardando a su pueblo. Ciertamente durante el libro de Jeremías oímos y leímos que Dios había castigado en su enojo, en su ira, en su furor al pueblo de Israel, pero eso era con un propósito: esparcirlo, hacerlo pasar vergüenza donde muchos morirían, y con tal de que hubiera un castigo y luego ellos obtuvieran un perdón y volverlos a edificar. A veces, como decíamos la vez pasada, se tiene que castigar, pero el castigo duele, pero ese castigo al final, dice la Biblia en Santiago, cuando habla de la disciplina, trae fruto apacible. Entonces el pueblo de Israel fue juzgado, fue arrojado de la tierra, fue esparcido a muchos lados, pero el Señor no los exterminó por completo, sino que Dios le dio oportunidad, que de ese pequeño remanente que estaba cautivo allá en Babilonia y otros lugares a donde habían escapado algunos, de ahí ellos iban a volver a formar una nación, porque ese es su pueblo. Entonces, esta es una seguridad que tenemos como hijos de Dios. Aunque el diablo o God se levante en contra de nosotros, Dios puede castigarnos, pero jamás exterminarnos, eliminarlos. ¿Por qué? Porque su amor es grande y vence todas las cosas. Eli, Ceci, en el versículo 9 de este capítulo 39 se habla que Israel tardará 7 años quemando las armaduras de sus enemigos. Así de grande será el ejército que irá a atacar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que cuando Dios les haya dado la victoria, tardarán 7 años quemando las armas de ese ejército. Amén, así dice. Dice que los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas y dardos de mano dardos de mano y lanzas, y quemarán en el fuego 7 años. Esto nos hace ver que en la actualidad no usamos ni armas, ni escudos, ni paveses, ni arcos, ni saetas. Esto es un armamento característico de la época en la que fue dada la profecía. Hoy tenemos otro tipo de armas, pero la Biblia dice que se quemarán 7 años. Y yo creo que esto es importante verlo. Esa es la cantidad de personas que acudirán a esa guerra, y dice al final de ese versículo: y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron. Gloria a Dios por esta palabra. Así como dices, ese armamento era de esa época, ese era lo que se conocía, utilizaba en las guerras en esa época, pero si lo vemos hoy en día, estamos hablando de que el Señor dice que Gog se levantará
con todo lo que pueda tener y con toda clase de armas, con toda clase de estrategias, con toda clase de armamento de distintos alcances, de distinta mortalidad, podríamos decirle, que realmente quiera perjudicar, va a confiar en su fuerza, va a confiar en lo que él traiga con él, y que con todo eso va a poder cubrir lo que es la guerra con Israel y acabar con el pueblo. Sin embargo, por mucho que él quiera levantarse, realmente el Señor no lo va a permitir y va a salir en defensa de su pueblo. Y en el versículo 10 dice que el pueblo de Israel va a despojar a los que los despojaban y que va a saquear a los que los saqueaban. Este es un principio que funciona en el reino de Dios, un principio de recuperación. Yo quiero recordar aquí a mis hermanos, a mis amados hermanos heraldos, al pueblo del Señor, amigos que nos escuchan, hemos sido llamados a hacer guerra. Tenemos guerra en las regiones celestes contra los principados y gobernadores de las tinieblas, pero el principio sigue vigente y Dios nos ha dado la victoria. Por Él somos más que vencedores. Así que cuando el enemigo ha querido robar tu vida, porque ese es uno de sus principales objetivos en esta tierra, matar, robar y destruir, para eso ha aparecido el diablo, pero Jesús ha venido para darnos vida, y una vida abundante, una vida de gozo, de alegría, una vida que podemos disfrutar las bendiciones, en la que podemos disfrutar las bendiciones del Señor. Entonces recordarles que este principio sigue vigente. Así que cuando Dios nos haya dado victoria sobre nuestro enemigo, no termina ahí. Comenzamos a recuperar todo aquello que el enemigo nos había robado y saqueamos y obtenemos mucho más allá de lo que el enemigo nos había robado. Amén. Este principio se encuentra en Proverbios 6, 30, 31 y 32, donde nos dice específicamente en el 31, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Así que, amado, amada, yo sé que en tu vida anterior, antes de conocer al Señor, tal vez sufriste del saqueo del enemigo. El enemigo se robó tu casa, tu felicidad. A algunos les quitó los hijos, a otros a sus esposos, a otros a sus esposas, a otros le llevó bienes materiales, trabajo, salud, todos los recursos que Dios tenía. Y el reino de Dios es un reino de principios. Dios ha establecido un reino en esta tierra y tendremos también un reino en el mundo, en la tierra que vendrá, en el futuro venidero. Pero mientras vivimos en esta tierra, hay un principio que debe de cumplirse, que se cumple. Si tú sorprendes al ladrón robando a tu vida, tú puedes exigirle para que él te dé 7 veces lo que él te ha quitado. Entonces tú puedes decirle: en el nombre de Jesús, suelta mis finanzas, suelta mi trabajo, suelta mi casa, suelta mis hijos, suelta mi matrimonio, suelta mi trabajo, y es 7 veces que te devolverá lo que te ha quitado. También encontramos en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En el versículo 37 encontramos la frase que antes mencionó mi papá: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, gloria a Dios. Y en el versículo 14 de este capítulo 39 de Ezequiel tenemos un dato que nos dice que Israel tardará 7 meses enterrando a sus muertos. Van a tardar 7 meses enterrando los cadáveres de sus enemigos, y para asegurarse que todos los cadáveres hayan sido sepultados cuando ya aparentemente hayan concluido esta labor, pagarán a personas, habrán trabajadores que se dedicarán a buscar los cadáveres por todos lados, de tal manera que no quede ninguno, para darle la sepultura que Dios dice que le va a dar ahí en el pueblo de Israel. Amado oyente, te invito a que te goces en el Señor, porque Israel va a celebrar la destrucción de su enemigo final aquí en la tierra. Nosotros, la iglesia de Cristo aquí en esta tierra, gozamos también las victorias
a través de Cristo y por Él tenemos victoria. Y nosotros lo celebramos con gratitud, con alabanzas que exaltan su nombre santo. Es hasta entonces que Israel alcanza la paz definitiva, cuando ya Dios ha intervenido para defenderlo de aquellas naciones. Estas naciones tendrán que reconocer la santidad de Dios. Quedará entendido por los demás pueblos que si Israel vivía en tropiezo, era por su pecado, por su infidelidad. Quedará claro que si Dios no los escuchaba, era porque habían pecado contra Dios. Y hoy estamos hablando de Israel, estamos viendo lo que está pasando y pasará con Israel, pero creo que de trasfondo podemos mirarnos a nosotros. Si alguna vez hemos vivido en tropiezos, si alguna vez hemos vivido como que Dios no nos escucha, como que Dios ha apartado su favor de nosotros, creo que es bueno que analicemos cómo está nuestra vida espiritual. Porque Él no quiere que nosotros vivamos en derrota. Él nos ama y quiere que vivamos en victoria cada día, pero también Él quiere que vivamos buscándolo a Él, buscando su ayuda, en el nombre de Jesús. Es así como llegamos al capítulo 40, y bueno, más bien aquí del 40 al 44 queremos englobar los comentarios, dado que en estos capítulos se nos habla de la visión que tiene Daniel en la descripción del templo, la construcción del templo, sus medidas, sus habitaciones, los oficios que ahí se realizan. ¿Y quién más para entender las medidas, las localidades de ese templo, los oficios, sino Ezequiel? Porque recordemos que Ezequiel viene de una familia de sacerdotes. Él es un sacerdote, él sabe bien y conoce las leyes para la celebración de todos los oficios en la casa del Señor. Cuando a Ezequiel se le presenta un altar que tiene un cuerno en cada esquina, él entiende bien todo esto. Cuando a él se le presentan las mesas para sacrificar a las víctimas, degollar a las víctimas, él entiende todo esto, porque él está familiarizado con todo lo que hay en el templo, con todas las liturgias, con todas las ceremonias de celebración y de sacrificios. También quisiera añadir, ya de paso, que cuando la Biblia usa la palabra norte como un punto geográfico, siempre debemos tomar a Israel como un punto original para dirigirnos, para orientarnos, porque la Biblia dice en el capítulo 38, versículo 12, si no mal recuerdo, que es el lugar donde se va a dar esta batalla allá en Israel. En la versión Latinoamérica utiliza la expresión el ombligo de la tierra, y en la versión Valera dice que es la parte central de la tierra. Dice así: tú irás a saquear los despojos, a conquistar un botín y a poner tu mano sobre unas ruinas que se han vuelto a poblar, sobre un pueblo que ha sido reunido de entre las naciones, que se ocupa de su ganado y de sus bienes, y habita en el ombligo de la tierra. Amén. Y como ustedes mismos decían, estos capítulos son muy interesantes porque en estos capítulos nos menciona acerca de lo que es la medición del nuevo templo. Algo que nos llama la atención es que dice Ezequiel que en el año 25 de nuestro cautiverio, es decir, hacía 25 años de la primera deportación, y que habían llevado a la familia de Ezequiel junto con otros sacerdotes y reyes y líderes del pueblo de Israel cautivos hasta Babilonia. Y dice también a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. A lo que esto se refiere es que habían sido 25 años en la primera deportación, y entonces se lo habían llevado a Babilonia, y después ahí estuvo hasta que 14 años antes cayó la ciudad de Jerusalén delante del pueblo de Babilonia. Entonces dice también ahí, vino sobre mí la mano de Jehová. Esto nos da a entender que esta visión también viene directamente de parte de la revelación de Dios a Ezequiel, y dice: en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Qué maravilloso que estando desde Babilonia, Dios lo transportó, lo llevó en el espíritu y lo colocó para que viera el pueblo de Israel. Y algo maravilloso que
Ezequiel vio en ese tiempo fue a un hombre que dice la palabra que tenía un aspecto semejante como el bronce y que tenía un cordón de lino en su mano y una caña para medir. ¿Sí? Este hombre no era cualquier hombre. Dice aquí un varón cuyo aspecto era como bronce. Gracias, Eli. Este hombre que se menciona aquí en el capítulo 40, el versículo 3, tenía semejanza de bronce. Si alguien se hace la pregunta, nosotros no creemos que sea Jesús, creemos que sea un ángel por la tarea que realiza, porque tiene una vara de medir en su mano, y en otras partes de la Biblia ya hemos encontrado a un personaje que especifica que es un ángel con una caña de medir. Recordemos que los ángeles están para el servicio a favor de nosotros, que son servidores de Dios al servicio de nosotros los seres humanos. Son mensajeros de Dios para nosotros. Es parte de las funciones que realizan los ángeles del Señor. Y de paso también mencionar que las medidas que se mencionan aquí son medidas de aquella época, y dependiendo de las culturas pues eran medidas antropométricas, es decir, eran como referencias de las partes del cuerpo humano. Entonces se habla de un palmo, se habla de un codo, y se habla de un pie, y se habla de varias medidas que tienen que ver con las partes del cuerpo humano. La equivalencia a los sistemas que tenemos hoy nosotros varían poquito más, poquito menos, dependiendo de la cultura y la época. Y en el caso de un codo, por ejemplo, puede variar desde 45 centímetros, 47 o 50 centímetros. Nosotros, para efectos prácticos, pues quisiéramos tomar en cuenta que un codo tendría la equivalencia a 50 centímetros, para que al hacer la conversión, por ejemplo, en el caso de la vara que tiene este varón, dice que mide 6 codos. Entonces aproximadamente era de 3 metros la caña de medir que él tenía en su mano. Y así subsecuentemente con las demás medidas. También hablabas, Eli, de que Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios a un monte muy alto, y ahí recibió la visión de la construcción de este templo, cómo estaban las medidas y su distribución. Y esto nos recuerda a Moisés, que subió también al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y los diseños del tabernáculo que ellos usaron en el desierto. Aquí nada más cabría la pregunta: ¿qué edad tenía aproximadamente Moisés cuando él subió el monte Sinaí? 80 años. 80 años. Y el monte Sinaí es un monte muy alto, aproximadamente más de 6 kilómetros de altura. Yo no lo podría subir y no tengo 80 años. Entonces se necesita la capacidad del poder de Dios, la fortaleza del Señor para poder hacerlo. Y por si eso fuera poco, Moisés estuvo allá 40 días y 40 noches. Entonces yo creo que después de una jornada de más de 6 kilómetros subiendo a un monte muy alto, yo creo que lo primero que el hombre necesita, el ser humano necesitaría, es alimento, reposición de energías. Sin embargo, Moisés no llegó a comer ni a beber. Estuvo allá 40 días sin tomar agua, sin tomar alimento. Cuando esto es guiado por el Espíritu de Dios, esto sí es posible. Y algo semejante sucedió aquí con Ezequiel. Él fue llevado a recibir la visión en un monte muy alto. Hoy probablemente algunas personas tengan en el lugar donde viven algún lugar donde puedan ellos tomar esparcimiento con mayor privacidad, para estar a solas y concentrarse en buscar al Señor en oración. Otros quizá no tenemos esa oportunidad, pero sí podemos hacer lo que dijo Jesús. Cuando tú ores, dijo Jesús, entra en tu aposento, en tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y Él promete y dice que tu Padre, que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Entonces, para nosotros, ir a la montaña, ir al monte alto, es ir a la presencia del Señor, es pasar tiempo con Él, es estar en oración. Y eso lo podemos hacer. Amado oyente, gracias por la amabilidad que tienes de escucharnos, pero te invito a que apartemos un tiempo para estar con el Señor. Y tal vez, como Moisés,
si lo hacemos de manera humana vamos a tener dificultades. Ya decíamos hace un momento que tiene que ser con el poder de Dios. Si has tenido dificultades para estar en este tiempo de oración, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios que te ayude con su Espíritu Santo para llegar a esa montaña, para llegar a la oración, para llegar a la presencia de Dios. Y es allí donde Dios quiere traer revelación a nuestras vidas, traer palabra fresca que alimenta nuestra alma. En el nombre de Jesús yo te invito. Amén, como tú decías, en esta visión Ezequiel fue llevado a un monte alto en Israel. No menciona el nombre del monte, pero sin embargo algo que dice es que Ezequiel pudo ver una construcción de algo que parecía una ciudad. Me llama la atención en estos capítulos del 41 al 44, darnos cuenta que se dedica solo a hablar sobre mediciones de cámaras, mediciones de atrios, de patios, da mediciones exactas de altura, de anchura, de profundidad, lo que nos hace ver que Dios, cuando va a construir un edificio, cuando va a hacer una construcción en algo, es un Dios preciso, es un Dios exacto, es un Dios muy cuidadoso. Entonces yo me pregunto, si así Dios está edificando tu vida y mi vida, Él siempre va a ser un Dios que tenga cuidado en todas las cosas que Él le quiere hacer en tu vida y en la mía. Así que, amado, amada, no desconfíes de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Si tú estás iniciando un proceso en el Señor, dale la gloria a Dios, porque ese proceso es exacto, es perfecto y Él tiene el control. Él tiene esa caña de medir que te va a llevar a que tú seas edificado como Dios quiere, y eso es algo maravilloso. También me llama la atención en este punto y quisiera hablar un poquito rápidamente de historia. Durante el transcurso de la historia del pueblo de Israel, hubieron primero un altar itinerante en el desierto en los años del peregrinar. Luego Dios ordenó la construcción del templo de Salomón, el cual estuvo en el corazón del amado siervo David. Sin embargo, a él no se le permitió construir el templo, sino fue hasta la época de Salomón que él construyó con mucha gloria un templo magnífico donde la presencia de Dios habitaba. Recordemos que Salomón tuvo un sueño y en ese sueño vio que la nube que representaba la gloria y la presencia de Dios mismo estaban en ese lugar. Sin embargo, a causa del pecado de la nación y del propio rey Salomón, ese templo fue profanado y tiempo después fue destruido. Luego, cuando regresa después de la cautividad y que fue destruido por los asirios, por los egipcios, hasta que Babilonia se lo llevó totalmente, desmontó todas las piezas del templo, y esas fueron las que se fueron en la época de Jeremías, siendo Ezequiel muy joven, hacia Babilonia. ¿Sí? Entonces luego podemos ver que en la época del reinado del rey Ciro, ya había pasado Nabucodonosor, 70 años después, el pueblo de Israel regresa a su nación en el tiempo de Zorobabel y tienen que volver a construir otro templo, pero este templo no tenía la misma gloria, la misma majestad, la misma riqueza que tenía en el templo de Salomón. De ahí ese templo, de nuevo, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, es destruido, hasta que venimos a muchas guerras y muchas conquistas, hasta llegar al tiempo de los romanos en la época de Jesús, y ahí se construye de nuevo otro gran templo que la Biblia nos narra en la época de Jesús tardó 40 años en ser construido. Pero este templo que está hablando Ezequiel no es ninguno de esos tres templos, es un templo que va a ser construido al final de los días, es una edificación de la cual Dios tiene cuidado, y ahí es donde se va a posar su gloria. En el libro de Ezequiel pudimos leer en el capítulo 10 del versículo 13 que la gloria de Dios se levantó a causa del pecado del pueblo de Israel. Ya no podía seguir estando su presencia conviviendo con la maldad del hombre, y el pueblo de Israel perdió la gloria de Dios en el reino y en el templo, y esa gloria se levantó y salió por la puerta oriental. Algo muy maravilloso es que a pesar de que nosotros pequemos o hagamos cosas incorrectas,
en el mismo lugar donde la gloria de Dios abandonó el templo, en ese mismo lugar la gloria va a regresar. Y esto lo podemos leer en Ezequiel 43:4. Dice la Biblia que por esa misma puerta oriental la nube de su gloria va a volver a habitar, y tenemos la seguridad de que ya no la va a abandonar. Entonces tú y yo, amado, un día estaremos en la presencia del Señor, y nada de lo que tú y yo hagamos va a hacer que su gloria nos abandone. Cuidemos la gloria de Dios que ha sido depositada en nuestras vidas a través de la sangre preciosa del Cordero, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque en el pasado tú y yo no teníamos derecho a formar parte de este nuevo pacto que Jesús estableció con su sangre, como dice el libro de Hebreos 10, sino que el Espíritu de Dios descendía de tiempo en tiempo sobre los reyes, los sacerdotes, los príncipes, aquellos que tenían un cargo, un apellido, una riqueza especial, o habían sido designados para un trabajo especial en el reino de Dios. Pero la gente como tú y yo, que éramos gente normal, común, gente de que no tenía grandes atributos, no podíamos ser merecedores al Espíritu de Dios. Sin embargo, Jesús, al venir a esta tierra y establecer, gracias a su muerte en la cruz del Calvario, un nuevo sacrificio, amplió el pacto, y ahora tú y yo podemos tener acceso a esa gloria que se va a manifestar en ese templo de los últimos días. Es más, la palabra de Dios dice en Apocalipsis que estaremos cerca de Él en el trono, lo miraremos cara a cara y podremos adorarnos junto con toda la adoración celestial, y no habrá nadie que nos impida estar cerca de Él. Pero eso es a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ese es el templo que tú y yo estamos esperando, y esa es la gloria que tú y yo vamos a poder disfrutar. Entonces también podemos ver aquí que en el capítulo 42, en el verso 12, había un lugar especial en medio de ese templo que estamos hablando de las mediciones, donde en ese lugar especial había un lugar donde los sacerdotes llegaban y se cambiaban las vestiduras para luego entrar y ofrecer sacrificio, y luego volvían a salir de ofrecer sacrificio y se cambiaban las vestiduras. Ese lugar donde tú y yo podemos ir y cambiarnos esas vestiduras de hijo pródigo que traemos de nuestra vida pasada se llama Jesucristo. Así como hay una habitación en ese templo que está exclusivamente reservada para los sacerdotes, para que ellos se cambien y puedan ser aceptados delante de Dios junto con su sacrificio, es en Jesús ese lugar, esa habitación donde tú y yo debemos de estar todos los días habitando, morando en la presencia de Dios por medio de Jesucristo, de su sacrificio, de su sangre, y es donde tú y yo vamos a obtener esas ropas dignas de ofrecer sacrificio a Dios y de levantar nuestras manos delante de Él. Entonces damos la gloria a Dios porque a través de esta lectura hemos podido entender y comprender cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, y que Él nos ama, nos cuida, nos quiere edificar, nos quiere vestir. Él quiere lo mejor para su pueblo, así como en el pasado Él buscó y propició lo mejor para Israel. Hoy Él quiere buscar y propiciar lo mejor para tu vida. Así que no temas, sigue adelante, que Dios te bendiga en esta semana, y le damos la gloria a Dios por esta lectura que ha enriquecido mi vida y creo que también ha enriquecido la tuya. Amén, así es. Por lo tanto, los invitamos, amados hermanos y amigos, para continuar con la lectura de la palabra del Señor. Hoy iniciaríamos a partir del capítulo 45 de Ezequiel, y a media semana llegaríamos al final de la lectura de este libro, porque solo tiene 48 capítulos, e inmediatamente estaremos iniciando la lectura del libro del profeta Oseas, un profeta menor. Ahora nos toca leer un profeta de contenido literal disminuido, es decir, un profeta menor. Y bueno, los invitamos a leer la palabra del Señor. Agradezco los comentarios de mi esposa Elizabeth. Amén. Dios te bendiga, Eli. Nos estamos despidiendo y los invitamos a seguirnos escuchando la próxima semana. Agradezco la participación de José David. Gracias por ayudarnos en los controles. Dios te bendiga. Un gusto, Dios les bendiga. Igual doy el agradecimiento a mi hija Ceci, que nos ha apoyado también con los comentarios en esta tarde. Amén. Gracias a todos por oírnos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos seguimos escuchando a través de Radio Heraldos. Dios les bendiga.